Y démosle un aplauso al Rey de Reyes porque solamente, gracias Señor Jesús, solamente el Señor Jesús hace posible esto. Si usted nos está visitando por primera vez, en la pantalla aparece nuestra información. Estoy a sus órdenes como pastor de esta iglesia. Tengo el privilegio de pastorear esta iglesia y es una bendición que Dios ha puesto en nuestras manos, juntamente con un equipo pastoral, nuestro hermano Misael Rivera, que es nuestro pastor asociado, y el pastor de varones, que es mi hermano Carlos Cárdenas, que está aquí presente, y también el pastor de las parejas, el pastor que trabaja con las parejas y su esposa, el hermano Jaibel y su esposa. Trabajamos como equipo pastoral para que el Señor derrame bendiciones sobre esta iglesia y sobre cada una de las familias. Antes de dar inicio, hermanos, ayer, si usted se perdió la oportunidad de ir al parque ayer, tuvimos un día especial, maravilloso. Yo quiero decir gracias. Quiero decir gracias a cada uno de los que estuvieron ahí presentes. El sistema de rogativas de oración hizo un trabajo excelente. El sistema que tiene que ver con el trabajo de los varones hicieron un trabajo excelente. Los sugieres, miren, haciendo un trabajo excelente, trayendo agua, gracias. Cada uno de los sistemas funcionaron bastante bien. Los adultos jóvenes, solteros, hicieron un trabajo excelente, y cada uno de ustedes, hermano, de veras, todos estos, las mujeres hicieron un trabajo excelente. Yo me gocé, y sobre todo, hermanos, quiero hacerlo público desde el altar, no puedo mentir. Yo quiero decir, hermanos, que fue una sorpresa para mí. Yo no sé cómo le hicieron. 200 personas se guardaron el secreto y nadie compartió nada, y fue una verdadera sorpresa para mí que celebraron el cumpleaños, nuestro cumpleaños ayer, mi cumpleaños ayer. Gracias, gracias. Me siento amado, me siento inmerecedor de todas las bendiciones que ustedes nos han mostrado a mi esposa y a mí, y quiero decirles que les amamos y que hacemos todo lo que esté de nuestra parte para que el Señor sea glorificado en todo lo que hagamos. Amén, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Isaías capítulo 1, y vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Si usted no trae Biblia, solamente levante su mano y uno de nuestros sugieres o diáconos le llevará una Biblia donde quiera que usted se encuentre. Si usted no tiene una Biblia en casa y quiere una Biblia gratis, puede levantar su mano y usted se puede llevar esta Biblia completamente gratis a su casa, porque nuestro anhelo es predicar la palabra de Dios, y queremos que la palabra de Dios sea no únicamente predicada los domingos, pero que sea leída todos los días, vivida y aplicada a nuestras vidas todos los días. Amén, hermanos. Así de que llévese una Biblia, por favor, y si usted gusta, abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 1, del versículo 10 al versículo 20. Vamos a leer este pasaje de la Escritura. Si usted puede, le voy a invitar que se ponga de pie en respeto a la palabra de Dios, hermanos. Isaías capítulo 1, del versículo 10 al versículo 20. Vamos a estar leyendo eso. Quiero adelantarme un poquito a un anuncio importante. Próximo miércoles estaremos entregando las medallas y los trofeos para del torneo que acabamos de tener de fútbol, soccer, y vamos a entregar las medallas al equipo femenil que ganó el torneo. Así de que usted no quiere perderse el próximo miércoles. Hermanas hicieron un trabajo excelente, aparte de las 3 o 4 que se fueron al hospital casi con los pies quebrados, pero ganaron, ¿verdad? Dijo la hermana, valió la pena, ganamos. El próximo miércoles vamos a tener ese tiempo especial. Por favor, venga a las 6:30, tendremos un compañerismo aquí afuera, y luego a las 7 en punto entraremos al santuario para adorar al Señor. Si usted no ha venido a los cultos de los miércoles, hermanos, haga de cuenta este culto el domingo, pero con un sabor de oración, de espiritualidad. Encontramos al Señor, es algo maravilloso. Venga el miércoles, le esperamos. Muy bien, Isaías capítulo 1, del versículo 10 en adelante, está en la pantalla. Si usted quiere acompañarme con su vista, dice la palabra de Dios de esta manera: príncipes de Sodoma. Mire qué interesante cómo empieza, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me entregues más vana ofrenda.
El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Señor, con temor y temblor vengo delante de ti para pedirte, Señor, que me ayudes a expresar lo que tu Espíritu Santo desea expresar a tu iglesia en esta mañana. Señor, oro para que sea tu Espíritu quien nos hable y también para aquellas personas que a través de las redes sociales estén escuchando este sermón. Señor, háblanos a través de tu palabra. Me pongo en tus manos simplemente pidiéndote, Señor, que solamente me utilices como un portavoz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Mantenga su Biblia abierta si puede hacerlo, porque vamos a estar viendo este pasaje o lo vamos a estar poniendo en la pantalla. Nomás para curiosidad, ¿cuántos de ustedes se llaman Isaías? Aquí, levanten la mano, ¿cuántos Isaías o Isaías tenemos aquí en la mano? Aquí en la iglesia, levanten su mano. Acá tenemos uno, muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen un hermano, un primo, un tío, un familiar que se llama Isaías? Levanten la mano. Mire, ya se levantaron más manos, bastantes, muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que se llama Isaías o Isaí? Muy bien, un nombre muy común, pueden bajar su mano. El profeta Isaías es uno de los nombres más comunes de los nombres del Antiguo Testamento que se usan en el Nuevo Testamento y también se usa todavía en nuestro tiempo, después de casi 2400 años de cuando Isaías vivió en la tierra. El nombre Isaías también al profeta Isaías también se le llama el profeta evangélico. Por las tantas profecías que él tiene en el libro de Isaías. Judá, hablando un poquito del contexto en que Isaías escribe, el profeta Isaías escribe este libro, en el contexto histórico de lo que estaba sucediendo alrededor del tiempo de Isaías, Judá estaba pasando por tiempos de avivamiento. Judá, que era el pueblo de Dios, estaba pasando por una etapa de avivamiento, de bendición, una etapa de abundancia, una etapa de mucha bendición, de mucha economía, de mucho poder y de mucha autoridad e influencia que el pueblo estaba teniendo en el contexto histórico. Pero durante ese tiempo de abundancia y de bendición que Dios los había bendecido como pueblo, el pueblo se alejó de Dios y caminó alejado de Dios, pensando que por la abundancia que ellos tenían, la riqueza, la autoridad y el poder que ellos tenían, pensando que eso era precisamente por su propia prudencia y sabiduría de manejar su vida. Y el pueblo de Israel se alejó de Dios, por lo tanto Dios retiró sus manos de bendecir a este pueblo, y el pueblo empezó a sufrir las consecuencias de haberse alejado de Dios, y empezaron a tener problemas económicos, empezaron a tener problemas políticos, empezaron a tener problemas morales entre el mismo pueblo, problemas de autoridad entre el mismo pueblo, a tal grado que el pueblo se estaba yendo en decadencia, y también empezaron a experimentar
peligros de naciones que venían y que los estaban amenazando para invadirlos. El peligro de Asiria y Egipto, que eran dos potencias que estaban amenazándolos para venir a invadirlos. En ese tiempo, en ese contexto, es cuando Isaías escribe este libro de Isaías. Entonces aquí hay algo que quiero así de una manera rápida aplicarlo a nuestra vida. En el tiempo en que Isaías escribe este libro, la comunidad estaba experimentando todavía una etapa de bendición, de abundancia. Así como muchos de los que estamos aquí, aunque estamos pasando por problemas políticos, por problemas de inseguridad a través de las leyes, por problemas de salud algunos de nosotros, pero en general podemos decir que estamos bendecidos en esta nación y que el haber llegado a esta nación, nuestros padres que nos trajeron acá o nosotros mismos como primera generación que llegamos para acá, estamos experimentando la bendición de estar en una nación como esta nación en la cual nos encontramos el día de hoy. Estamos disfrutando, lo quiera o no. Es diferente a como muchos de nuestros padres o muchos de nosotros mismos vivíamos y experimentábamos en nuestros países de origen. Más o menos así estaba el pueblo de Israel, el pueblo de hebreo en ese tiempo, el pueblo de Dios en ese tiempo. Estaban experimentando la abundancia y la bendición, pero al mismo tiempo estaban experimentando amenazas del gobierno o los gobiernos que estaban alrededor de venir a conquistarlos, de venir a invadirlos, de venir a desestabilizar la condición económica y la condición social y la condición de abundancia en la cual ellos se encontraban. Estaban experimentando ese peligro, era un peligro inminente, pero todavía no estaban enfrentando ese peligro. Y Dios, en medio de esta crisis, levanta un profeta para darle una oportunidad al pueblo de decirle: antes de que entres en los problemas, antes de que experimentes las consecuencias de tus decisiones, antes de que experimentes las consecuencias de tu rebeldía, te voy a dar una oportunidad para que tú puedas rectificar tus errores y volverte a mí. Básicamente eso es lo que Dios está dándole la oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo a través del profeta Isaías. Y levanta al profeta Isaías para que el profeta venga y le diga al pueblo: hey, viene un peligro muy fuerte, pero si tú no te acercas a Dios vas a sufrir las consecuencias, no del castigo de Dios, sino de tus propias decisiones, por haberte alejado de quien te ha protegido, por haberte alejado de quien te trajo a esta tierra, por haberte alejado de quien te ha dado las bendiciones que tú tienes hoy, por haberte alejado de quien te ha prosperado, por haberte alejado de quien te ha dado todo lo que tú tienes el día de hoy. Viene un tiempo difícil y si no te acercas al Señor, decía el profeta Isaías, vas a sufrir las consecuencias. Básicamente ese era el mensaje del profeta Isaías. O sea, el pueblo todavía no estaba experimentando el castigo de sus decisiones o las consecuencias de sus decisiones, y en amor y en misericordia de Dios, Dios estaba proveyéndoles antes de que cayeran en su situación de dolor, de desesperación, de pérdida. Antes Dios les está dando la oportunidad para que rectifiquen sus acciones y se vuelvan a Dios. Mis hermanos, si algo aprendemos hoy es tiempo de buscar al Señor hoy, antes de que el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestros pecados, los enfrentemos cada uno de nosotros. Venid luego, es la invitación que el Señor está haciendo. Vengamos rápido al Señor, acerquémonos al Señor. Hermanos, no dejemos para mañana, dice alguien que la Biblia dice eso. La Biblia no dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eso no dice la Biblia, pero sí la Biblia dice: todo lo que te viniera a la mano para hacerlo, hazlo según tus fuerzas. Si hoy usted puede acercarse al Señor, si hoy puede voltear a ver al Señor, si usted puede rectificar hoy sus decisiones que está tomando y buscar al Señor, dice aquí la Biblia: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Venga al Señor, mis hermanos, el Señor nos está esperando. En ese contexto, Judá estaba amenazando de destruir, Judá estaba siendo amenazada por ser destruida por estos dos países, Asiria y Egipto. Entonces Isaías proclamó un mensaje de arrepentimiento de pecado y una esperanza de liberación que Dios estaba dándole al futuro. Le estaba diciendo, Isaías le estaba diciendo al pueblo: busquen al Señor.
Isaías, hermanos, también se le conoce como un nombre, el significado de la palabra Isaías, del nombre Isaías, es Jehová es la salvación. O sea, que Dios envía la salvación y Dios dice, yo soy, dice el Señor, el que te puede dar la salvación. Es interesante entonces notar, hermanos, hablando de Isaías, que entre los 4 evangelios citan ellos al profeta que citan más entre los 4 evangelios fue precisamente Isaías, el profeta del Antiguo Testamento. Muchos comentaristas describen a Isaías como el evangelista de Judá porque trabajó incansablemente para que la gente volviera a Dios. Dios estaba usando a su siervo para que el pueblo diera una espalda al pecado, a su rebeldía y buscaran a Dios. Muchos creen que hay más de 100 profecías en el libro de Isaías que se cumplen en el Nuevo Testamento. O sea, Isaías fue ese profeta que Dios usó para llamar al arrepentimiento, para llamar al pueblo, para que el pueblo buscara al Señor. Pero tomando en cuenta el pasaje que tomé como base, si usted se da cuenta en el versículo que tomé como base, el versículo 10, empieza comparando los pecados de los líderes de Judá con los pecados de Sodoma. Es interesante en el versículo 10 cuando el profeta dice, pueblo, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Y la última parte del versículo 10 dice, pueblos de Gomorra. O sea, comienza comparando los pecados. Un punto de vista muy preciso. Es preciso entender que Sodoma y Gomorra eran ciudades conocidas por sus muchas acciones pecaminosas. Hablar de Sodoma y Gomorra era y es hoy un sinónimo de pecado, de rebeldía, de inmoralidad, incluyendo la homosexualidad. El juicio de Sodoma y de Gomorra nos llama a nosotros a tomar en serio el pecado. Nos enseña, según el versículo 10, que para Dios el pecado es algo serio. Nos recuerda que en el diseño de Dios no está el pecado. En el diseño de Dios no están los pecadores sin arrepentimiento. Los planes de Dios son vivir en abundancia y en bendición con la protección de Dios. Pero Dios reprende y Dios rechaza todo tipo de pecado, incluyendo la inmoralidad sexual. Todo tipo de pecado el Señor lo rechaza. Matthew Henry, un escritor, comentarista muy conocido del siglo XVIII, hablando de estos versículos, él dice que Judá se quedó desolada y que sus ciudades fueron incendiadas como consecuencia de su pecado. Este peligro de estos dos pueblos que invadieron al pueblo de Dios, esto despertó en el pueblo de Dios, en la gente del pueblo de Dios despertó el deseo de volver a Dios, pero a su manera. Escúcheme, esto es bien importante. Quisieron regresar a Dios a su manera y ellos empezaron a traer a Dios sacrificios. Venían al templo y le ofrecían sacrificios al Señor, pero no estaban dispuestos a dejar la vida de pecado y rebeldía que ellos estaban viviendo. Viene a mi mente cuando era joven y guapo. Ahora ya no más guapo, ¿verdad? Porque ya joven ya. Estaba yo tratando de coquetearle a esta jovencita que está aquí sentada, que es mi esposa. Y recuerdo que la invité al cine, le dije, vamos al cine. Y dice, no me dejan mis padres ir al cine, no me dejan mis papás. Éramos unos adolescentes en ese tiempo todavía. Y la historia corta es que mi esposa le dice, o mi novia en ese tiempo, o mi futura novia, yo ni me acuerdo si ya era o no era, pero ya es. El pasado no importa, lo presente es que ya la tengo conmigo, ¿verdad? Pero la historia es esta, para que ella pudiera ir al cine conmigo, ella tenía que ir a la iglesia primero, tenía que ir a misa primero, era un requisito. Entonces ella iba a misa a la iglesia y yo estaba allá afuera esperándola que ella saliera de misa. Y cuando ella salía de misa, entonces ella me decía, ya cumplí con Dios, ahora sí vámonos.
nos íbamos al cine. Muchas veces nosotros tenemos esa mentalidad de que Dios nos necesita. Entonces voy a ir el domingo a la iglesia, voy a estar un rato en la iglesia, canto un par de cantos, levanto mi mano y digo amén, gloria a Dios, y luego doy mi ofrenda, mi diezmo, entrego mi diezmo y me voy, y pienso que ya cumplí con Dios y yo puedo vivir como me da la gana el resto de la semana, de lunes a sábado puedo vivir a mi antojo, pero el sábado o el domingo vengo nuevamente a la iglesia, entrego mi ofrenda, levanto mis manos, canto 2 cantos, escucho el sermón, aunque a veces me duermo a la hora del sermón, pero escucho el sermón y luego me voy, ya cumplí con Dios. Esa era la actitud del pueblo de Dios. En el versículo 10 dice que el pueblo de Dios venía al Señor, le ofrecía sacrificios porque el peligro estaba acechando. Entonces ellos ofrecían ciertos sacrificios. Hay gente que ofrece mandas. En mi costumbre cultural es muy común que la gente ofrece una manda. Señor, si tú me haces este milagro, o algún santo dentro de su estructura religiosa, algún santo le ofrecen una manda. Si tú me haces este milagro, me voy a ir caminando de rodillas. Nosotros estuvimos en Guanajuato, estuvimos en la Ciudad de México, hemos estado en Guadalajara, y es impresionante ver la gente, cómo la gente se sacrifica y van de rodillas. Van caminando de rodillas, otros van cargando nopales en su espalda. No estoy criticando, estoy haciendo una referencia porque respeto realmente a las religiones, pero quiero hacer una referencia de que muchas veces nosotros queremos cumplir con Dios y queremos negociar con Dios cierto sacrificio, y después de que ya caminé lo que iba a caminar de rodillas, o después de que ya cargué ese nopal en mi espalda, o después de que ya a uno de mis cuñados lo vistieron de uno de los santos como por 6 meses y estaba siempre vestido con eso, después de eso ya cumplimos con Dios, pero no estamos dispuestos a dejar el estilo de vida que nosotros teníamos, simplemente cumplimos con Dios. El pueblo de Dios estaba en la misma situación. El peligro venía, sabían que venía el peligro, que los gobiernos venían a atacar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, en vez de arrepentirse, el pueblo de Dios empezaron a ofrecerle a Dios sacrificios para que Dios les hiciera estaban como tratando de sobornar a Dios para que Dios les hiciera un milagro, pero no estaban ellos dispuestos a sacrificar su estilo de vida que estaba destruyéndoles. La gente se desprendía fácilmente de sus sacrificios, pero no estaban dispuestos a desprenderse de sus pecados. Creen que el ofrecer una ofrenda es suficiente para merecer una recompensa. Creían que aún los sacrificios más costosos de la gente de aquel tiempo, la gente pecadora, sin un arrepentimiento completo, hermanos, un arrepentimiento completo de corazón, no puede ser aceptado por Dios. No se puede aceptar por Dios un sacrificio, una ofrenda sin arrepentimiento. Dice la Biblia, si no os arrepentís, dice la Biblia, todos pereceréis igualmente. Entonces Dios no solamente no aceptó los sacrificios que se le ofrecieron, sino que los aborrecía. Sino que dijo, esto es algo que no aguanto, no puedo soportarlo. Todo esto muestra, hermanos, que para Dios el pecado es aborrecido. Dios aborrece el pecado. Quiero hablar 3 cosas el día de hoy, en estos minutos que me quedan. Quiero hablarle de 3 cosas que este pasaje nos dice de una manera muy importante. En primer lugar, del versículo 1 al versículo 15, encuentro cuando menos 4 afirmaciones donde Dios nos confronta. Dios confrontó al pueblo y Dios nos confronta a través de su palabra el día de hoy sobre 4 acciones o actitudes que nosotros tomamos que Dios aborrece, que el Señor Jesús aborrece. Dice el versículo 11, si usted viene conmigo, dice, ¿para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? ¿Para qué me sirve que traigas ofrenda? ¿Para qué me sirve que vengas y te sacrifiques? O vengas y ofrezcas un sacrificio. Dice el versículo 11, ¿para qué me sirve? Mire, la primera cosa donde dice, Dios me confronta con mi pecado. Dice el versículo 11, hastiado estoy de holocaustos. Hastiado, o sea, no es algo que yo recibo con agrado. Me molesta, me daña, me incomoda. No lo disfruto, dice el Señor. A veces nosotros venimos con el Señor y le cantamos, somos parte del grupo alabanza, somos parte del liderazgo, pero la vida de pecado que nosotros llevamos, Dios no recibe nuestra alabanza, Dios no recibe nuestro servicio, Dios no recibe nuestra participación en el reino de Dios, porque el Señor dice, hastiado estoy de que quieras sobornarme.
Hastiado estoy de que con tus acciones religiosas quieras que yo bendiga tu vida. Estoy hastiado de esa actitud tuya. La segunda la encuentro en el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. No me traigas más vanas ofrendas, dice el versículo 13. Me es abominación. Luna nueva y días de reposo, dice aquí la Biblia. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, no lo puedo soportar. El convocar asambleas, no sé si usted recuerde, pero yo vengo de un contexto donde, por ejemplo, en el tiempo de Pascua, de la resurrección de Jesús, por ciertos días no comía carne. Mi abuelita me decía, estos días son muy grandes, mijo, no coma carne. Y ella sabía, mi padre tenía una carnicería y en mi casa era más barato tener carne que frijoles. Entonces, por eso yo tengo un llamado muy carnal. Alguien me dice, pastor, usted tiene un llamado muy carnal. Claro, en mi casa siempre hubo carne, no porque fuéramos ricos, sino porque era más fácil agarrar carne de la carnicería. Entonces, cuando mi abuela decía, estos son días muy grandes, no coma carne, eran días solemnes. Y hermanos, yo recuerdo en mi niñez que yo contaba con ansias que se acabara ese día. ¿Cuánto falta para que apenas es miércoles y luego jueves y todavía faltaba viernes, sábado, domingo? Y yo ya me estaba saboreando la chuleta. Pero tenía que aguantarme, hacer un sacrificio para Dios. Y muchos de nosotros estamos cayendo o hemos caído en ese tipo de religiosidad, pensando que con el sacrificio de abstenerme por 40 días de tomar, de jurar al Señor que por 6 meses no voy a tomar y no me voy a drogar, estoy esperando con ansias el día que lleguen los 40 días que prometí para ponerme una borrachera hasta el tope, para celebrar que ya cumplí con Dios. Dice el Señor, hastiado estoy de eso. Hastiado estoy de que tú quieras sobornarme con tus sacrificios. Versículo 13 dice, el soportar asambleas no lo puedo soportar. Versículo 14, mire lo que dice el versículo 14, hablando de lo que Dios aborrece. Dice el versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. O sea, lo que tú crees que es para mí, yo no lo recibo. Me molesta. Me ofende el que quieras comprarme con tu propio sacrificio, con tu propio esfuerzo. Las tiene aborrecidas mi alma. Versículo 15. Cuando extiendes vuestras manos, cuando vienes y levantas tus manos para cantarle al Señor, cuando vienes y extiendes tu voz diciéndole al Señor, te amo Señor, y esos cantos preciosos que se cantan en las iglesias. Dice este versículo 15, dice, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Yo no miraré cuando levantas las manos, no miraré cuando cierras los ojos, aparentando mucha religiosidad o mucha espiritualidad. Asimismo dice, cuando multipliques la oración, cuando hables, oh Señor, gloria a ti, Señor, clamo a ti, amén, gloria a Dios. Y no lo sabemos re bien, hermano. Sabemos muy bien ese idioma para impresionar a los que están alrededor de nosotros. Y decimos palabras muy bonitas. Mi abuela no sabía leer ni escribir. Mi abuela fue una mujer analfabeta. Y una vez me dice, mijo, qué buen sermón predicaste. Le digo, ¿y qué aprendiste, abuela? ¿Qué fue lo que Dios te habló? Dice, no sé, pero qué bonito se oyó todo eso. Y cuando ella estaba orando, ella escuchó una palabra que yo dije probablemente en el sermón. Y ella dice, Señor, te pido que le des a mi nieto, dale mucha concupiscencia. Ni sabía qué quería decir eso, pero ella se le hizo muy bonita esa palabra. Y estaba diciendo, llénalo de concupiscencia. Se lo dejo tarea para que usted sepa qué es la concupiscencia. Y muchas veces nosotros no sabemos ni lo que decimos. Pero oramos porque oímos que así ora el hermano Orlando, que así ora el hermano Misael, que así ora la abuela o que así ora el pastor. Y empezamos a decir las mismas palabras. Y empezamos a repetir palabras que creemos que por mucha palabrería Dios nos va a escuchar. Dice aquí en el versículo 15, dice en esto, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Pero no porque no dicen las palabras claves, sino el versículo 15 dice, porque están llenas de sangre vuestras manos.
Entonces, en primer lugar, vimos la confrontación. Dios nos confronta a una adoración vacía. Mire, quiero que venga conmigo a lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. Porque cuando la adoración es sin obediencia, Dios es ofendido. Esa adoración sin obediencia ofende a Dios en lugar de agradar a Dios. Porque Él mira no las palabras de tu canto, Él mira no las palabras de tu oración. Dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que por muchas palabras que usted diga, el Espíritu Santo no va a decir las palabras que usted dice, sino la intención de su corazón es lo que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios. Entonces, hermanos, Dios no mira nuestras acciones, la forma en que adoramos o la forma en que cantamos, sino que Dios mira la intención de nuestro corazón. Mire lo que dice Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales, dice, porque también el Padre, dice, tales adoradores busca que le adoren. O sea, al Señor le agrada que lo adoren, claro que sí, pero Él quiere que lo adoremos en verdad, no fingidos, en verdad. Que su adoración, su agradecimiento sea verdadero. Dice el versículo 24, Dios es espíritu. Dice la Biblia, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si verdaderamente queremos adorar al Señor, hagámoslo con excelencia, pero hagámoslo de verdad. Amén. Por eso aquí en Cross City, si usted siente en su corazón adorar al Señor y decir, gloria a Dios, grítelo, no le hace que despierte al que está a un lado de usted. Pero no obliga a los que están alrededor de usted a que griten igual que usted, porque entonces es una adoración falsa. Cuando decimos, démosle un aplauso al Señor, si usted no quiere aplaudir, no aplauda, no hay problema, yo no me voy a ofender. Pero si usted siente en su corazón adorar al Señor levantando la mano, levante la mano. Pero si alguien dice, levanten todas las manos para adorar al Señor, esa es una adoración falsa, porque estamos obligando a que la gente adore al Señor cuando no siente hacerlo de esa manera. Amén. No tienen que cantar todos a la hora de la alabanza. Usted puede adorar al Señor en gratitud, en oración. Usted puede adorar al Señor en respeto. Usted puede adorar al Señor por la actitud que usted lo quiera hacer. A la hora de orar no tiene que hacerlo de pie, no tiene que hacerlo de rodillas, no tiene que hacerlo aquí en el altar. Si usted quiere orar al Señor, el Señor escudriña su corazón, no escudriña su actitud y su posición en la cual usted está orando. Dice la Biblia, esos adoradores que lo hacen de corazón, esos son los que busca el Señor, hermanos. Amén. Si usted quiere adorar al Señor, hermano, de alguna manera u otra, hágalo. Para eso nos reunimos aquí, para adorar al Señor. Dice, una vez llegó un hermano y dice, pastor, es que aquí en esta iglesia no se siente el Espíritu. Aquí no se siente el Espíritu. Le digo, a ver, defíneme qué es sentir el Espíritu. El sentir el Espíritu es cuando empieza la alabanza. Entonces todos empezamos a brincar y a saltar y empezamos a sentir la presencia del Señor y pasamos al altar y danzamos y todo eso. Le digo, hágalo, hermano, hágalo. Si usted siente en su corazón brincar y saltar, brinque y salte. Si usted lo quiere hacer. Pero ¿por qué no lo ha hecho si ya tiene más de 5 años en esta iglesia? ¿Por qué no lo ha hecho? No, pues me da vergüenza. Entonces no es en verdad su adoración, es un show. Es una presentación, es una apariencia. Eso era gratis, yo no lo he escrito acá. Déjeme regreso mejor acá porque ya se me está volteando. Dice la Biblia que Dios busca a los adoradores en espíritu y en verdad. A mí me impresiona el hermano, el doctor Comesaña, su predicación. Se para, predica bien calmado, bien tranquilo. Y yo soy gritón y saltón y me muevo de un lado a otro y el hermano bien tranquilo, bien calmado. Y digo yo, qué aburrido. Pero cuando se acaba el culto están haciendo línea afuera para felicitarlo y a mí ni me pelan cuando yo predico. ¿Por qué? Porque el hermano lo hace en espíritu y en verdad, no está imitando al pastor. Pero cuando usted se para aquí al frente y usted quiere predicar como el pastor, usted quiere cantar con la hermana Nelly, buena suerte. Hay que adorar al Señor del corazón hacia afuera, no de afuera hacia el corazón, del corazón hacia afuera.
Entonces vimos en primer lugar la confrontación. Dios confrontó al pueblo y le dijo: ustedes están pecando, no me traigan adoración que yo no reciba. En segundo lugar, veamos la corrección, porque Dios siempre que nos marca un error, siempre nos da una oportunidad para corregirla. En segundo lugar, vamos a ver la verdadera justicia, la corrección, versículos 16 y 17. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ese es el versículo 15. Bueno, la verdadera adoración está marcada por cuando menos 4 características. Ahí le va, versículo 16. Dice la Biblia, el versículo 16: lavaos y limpiaos. ¿Quieres verdaderamente adorarme? No cantes, no prediques, no levantes la mano, no dances, no hagas nada. Solamente limpia tus pecados. Solamente lava tu lengua, lava tu mente, lava tus pensamientos. Solamente lavaos y limpiaos, dice el versículo 16. Entonces la verdadera adoración incluye una acción mía, una decisión mía de hacer algo. Voy a lavarme, voy a limpiarme, voy a limpiar toda esta vida de pecado. En segundo lugar, versículo 17, mire lo que dice: aprended a hacer el bien. Deja de hacer el mal. Aprende a hacer el bien. Entonces, hermanos, el mal ya lo sabes hacer, pero te ha traído a donde tú te encuentras hoy. Consejería, los psicólogos o los consejeros decimos muy seguido: ¿cuánto te tocó llegar a como ustedes están en este momento? Si es consejería individual, ¿cuánto te tocó llegar a la esclavitud en la cual te encuentras esclavizado? Pues 4 o 5 años. No quiero ser negativo, pero si tú estás serio con esto, es lo que te va a tocar salir del pecado donde te encuentras, de la condición en la cual te encuentras. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios aquí: deja de hacer el mal. O sea, ya aprendiste a hacer el mal y mira hasta dónde te trajo el mal. Ahora, si tú quieres prosperar, si tú quieres realmente la protección de Dios en el futuro inminente, los peligros inminentes, dice el versículo 17, aprende a hacer el bien. ¿Y dónde se aprende a hacer el bien? En la palabra de Dios. Entonces, si quieres realmente que Dios te bendiga, ven a su palabra y Él te va a guiar a toda verdad y justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, aprende a hacer el bien. El mal ya lo sabes hacer. Mire, me impresiona cómo el versículo 17 dice: aprended a hacer el bien. El mal ya sabes hacerlo. Ahora hay que estar aprendiendo cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mi esposo, cómo tratar a los que no le van a la América. Yo estoy aprendiendo eso, hermanos. Es difícil, pero estoy aprendiendo. Cómo tratar, cómo portarnos bien, cómo ser el mejor siervo de Dios, cómo ser el mejor esposo, cómo ser el mejor hijo de familia, cómo ser un mejor empleado, cómo ser un mejor creyente. Hay que aprenderlo. Y debemos venir a la palabra de Dios, porque es nuestra única regla de fe y conducta, la palabra de Dios. Amén. Entonces hagamos de la palabra de Dios esa. Y luego el versículo 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio. O sea, busca la justicia, reprende a los que son injustos. No te juntes con aquellos que están sacando ventaja. No te juntes con aquellos que practican la injusticia. Aprende a vivir en justicia, dice el versículo 17. Y la última parte del versículo 17 dice: haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. O sea, piensa en los más necesitados. No pienses en ti. Hermanos, ustedes me han sorprendido esta semana. Pedimos ayuda para una familia que estaba en crisis y la familia me llama hoy y me dice: pastor, es demasiada despensa la que ustedes nos han dado, es demasiada comida o demasiada ayuda la que ustedes me están dando. Damos gracias a Dios, a la iglesia, por la actitud en que la iglesia ha respondido, pero es mucho para nosotros. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros somos generosos y nosotros damos en el nombre del Señor, Dios bendice de una manera impresionante, como lo hizo con Salomón. Y Salomón dijo: ya. Gracias, hermanos, por ese espíritu generoso que tenemos aquí en esta iglesia. Pero llega el momento en que las bendiciones son tantas que decimos: ya. Ayer me decía uno de nuestros diáconos: pastor,
Si algo más pasa, se echa a perder todo lo bueno que ha sido este día. Este día ha sido tan bendecido que no necesitamos nada más. Ya estamos bendecidos por lo que hemos pasado. Hay que ser generosos, hermanos. Estas características son el propio corazón de Dios. Cambiemos de actitud, en pocas palabras, es lo que el Señor está diciendo. Le está diciendo al pueblo: ¿quieres mejorar? ¿Quieres mi protección? ¿Quieres mi bendición? Cambia de actitud. Cambia de actitud, deja de pensar en ti y empieza a pensar en los demás. Y yo voy a preocuparme por ti si tú te preocupas por los demás. Si tú haces tu parte, yo hago mi parte, diría el Señor de esa manera. Y luego, por último lugar, en tercer lugar, ya vimos la confrontación que nos confronta con nuestros pecados. Ya vimos la corrección, lo que tenemos que hacer para no continuar en la tendencia en que vamos al pecado. Y ahora vamos a ver el llamado. Versículo del 18 al 20, el llamado que Dios nos está haciendo. Vuélvete a mí, dice el versículo 18. Mire lo que dice el versículo 18, perdón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Tres cosas quiero resaltar de este pasaje. La primera, en el versículo 18, dice el versículo 18, hablando del llamado que Dios hace, que nos volvamos a Él. Dice: venid luego, vengan ahora y razonémonos juntos. Vamos a hablar, vamos a hablar. Yo no estoy aquí para castigarte, yo no estoy aquí para enjuiciarte, yo estoy aquí para bendecirte porque te amo. Dice la Biblia: con cuerdas de amor te atraje, con cuerdas de amor te llamé. Vamos a hablar, dice el Señor, vamos a hablar juntos. Y luego dice: aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dice el versículo 18. La grana, hermanos, era una tinta que le sacaban a unos animalitos así, que en mi rancho, allá de donde yo vengo, le decíamos las cochinitas. No sé cómo le llaman ustedes, o bueno, no sé ni cómo se llaman, pero era un animalito redondo así, que tiene alas y de repente volaba, pero no volaba mucho, es un insecto. ¿Cómo se llaman en su rancho? Dígalo rápido. ¿Cómo? Ándele así. Esas son. Bueno, a ese animalito le sacaban un líquido en aquel tiempo, y ese líquido lo usaban para pintar, como una pintura. Y dice la Biblia que así como ese líquido mancha, así como ese líquido daña donde cae ese líquido, esa pintura, dice la Biblia en el versículo 18, dice: si tus pecados fueren como la grana, o sea, tus pecados fueren tan malos que han manchado tu vida, han manchado tu futuro, han manchado tu matrimonio, han manchado tu familia, han manchado la sociedad, han manchado tu propio testimonio, han manchado tu llamado. Cualquier pecado que tú hayas tenido, por muy pecado que sea, por muy negro que sea, por muy mal pecado, el Señor está dispuesto no a castigarte, sino a perdonarte tu pecado. A mí me encanta el versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová. Jehová te está invitando: ven, vamos a platicar y vamos a ponernos a cuentas. Si tus pecados fueren tan negros como la nieve, serán emblanquecidos. Si vienes conmigo, yo hago lo imposible. Yo te libero, hermano, de esa esclavitud. Yo te libero, hermana, de esa esclavitud. Yo te libero, hermano, de esa esclavitud. Venga y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Yo no quiero castigarte, yo quiero liberarte. Pero ¿por qué no somos libres? ¿Por qué no disfrutamos eso? Vengamos al Señor. Vengamos al Señor. A mí me encanta este versículo. El llamado comienza con una aceptación real y clara del pecado. El hecho de que tus pecados son como la grana, Él nos invita a que vayamos a Él. Dice el versículo 18 que la sangre está en tus manos. Sin embargo, unámonos a Dios y resolvamos ese asunto. Vengamos al Señor y resolvamos ese asunto. Dios nos está llamando, hermanos, a saldar cuentas con Él, y nos brinda la posibilidad de purificarnos. Me encanta el Salmo 51 cuando dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Si conscientes y obedientes correremos a Él. Mire lo que dice el versículo 19. Dice el versículo 19: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisieres, o sea, si tú lo decides, no depende de Dios el protegerte, no depende de Dios el bendecirte, no depende de Dios en que mejores, no depende de Dios el transformar tu vida, transformar tu matrimonio, transformar tu familia, liberarte de cualquier esclavitud. No depende de Dios, depende de ti, si tú quieres. Porque dice aquí el versículo 19: si tú quieres y obedeces
y me buscas a mí, yo no te voy a castigar, yo te voy a limpiar. Yo te voy a limpiar. Yo te voy a limpiar. Dios no está simplemente exponiéndote tu vida de pecado, sino le está trayendo el remedio a tu vida de pecado, a tu esclavitud. Venid luego, dice el Señor. El Nuevo Testamento termina con esta voz profética y continúa con esta voz profética, diciendo el mismo patrón: confrontación, corrección y llamado. En 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir. Aquí está la confrontación. Para corregir, aquí está la corrección. Y para instruirnos en justicia, aquí está el llamado de Dios, a fin de que todo el hombre de Dios sea perfecto, dice la Biblia aquí, enteramente preparado para toda buena obra. Pongámonos de pie, mis hermanos, por favor.